Antes de comenzar, debo aclarar que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece. Todo el crédito a sus autores, así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en Kimetsu no Yaiba. Temporada 4. Capítulo final, las memorias de un cuervo. Primera parte. Solo mueres al ser olvidado. El incienso ardía con una delicadeza casi solemne. Su humo, delgado y trémulo, se alzaba en espirales que se disolvían en el cielo grisáceo de la tarde, como si las plegarias no dichas buscaran todavía un lugar donde asentarse. El viento, suave y constante, susurraba entre los cerezos, haciendo crujir las ramas desnudas como si el propio bosque guardara un luto contenido. Hina avanzaba lentamente por el sendero de piedra. Cada paso parecía medido, casi ritual, como si temiera romper el silencio que envolvía el santuario. Sostenía entre sus manos una vela encendida, cuya flama danzaba con timidez ante la brisa, y cuyos destellos se reflejaban en sus ojos apagados por la ausencia. A su paso, su madre y su hijo la observaban sin decir palabra. El rostro de la anciana mostraba una serenidad vencida por la preocupación, mientras que el niño, incapaz aún de comprender del todo el peso de la ceremonia, la seguía con una expresión de respeto y confusión. Entre los presentes, también se encontraba Reiko junto a su familia. Ella se mantenía en pie, en silencio, con las manos entrelazadas frente a sí, los ojos clavados en la figura que se aproximaba al altar. No había en su rostro otra cosa que melancolía, como si cada segundo de aquella escena la obligara a revivir un recuerdo que preferiría conservar intacto. El altar se alzaba con sobriedad al final del claro. No era grande, pero sí digno. Medía poco más de 1 metro de ancho por 2 de largo, y en su centro reposaba una estatua de metal oscuro, fiel en cada detalle al hombre al que rendían homenaje. La figura de Sasuke se alzaba erguida, con expresión serena. Sujetaba con ambas manos la empuñadura de su katana, cuya hoja descendía recta y firme hasta posarse sobre la superficie del altar, como símbolo de su última promesa cumplida. La castaña se detuvo al llegar frente al altar. Con una expresión impregnada de una tristeza serena, colocó la vela encendida sobre el borde de piedra y se inclinó en una breve reverencia, solemne y silenciosa. Nadie más que ella comprendía con tanta claridad la verdadera magnitud de aquel gesto. Hina era, entre todos los presentes, quien más había insistido en que la ceremonia se llevara a cabo. Porque nadie, como ella, conocía con precisión cuánto había significado Sasuke. Él no solo había protegido sus vidas, sino que le había devuelto el derecho a la calma. El miedo a los demonios al caer la noche, ese temor ancestral que les robaba el sueño y la esperanza, se había desvanecido. El peligro constante que alguna vez envolvió sus días se había reducido a un eco lejano. Y todo, absolutamente todo, se lo debían a Lucia. Con los ojos cerrados, Hina inclinó apenas el rostro, en una muestra de respeto que hablaba más que cualquier palabra. En su pecho, los recuerdos florecían con dulzura y dolor. La voz que ya no escucharía, la mirada que no volvería a encontrar, la promesa de un futuro que la guerra no le permitió cumplir. Él había sido su amor. Pero más aún, había sido la esperanza de muchos. Permaneció así unos minutos, inmóvil, como si el tiempo pudiera suspenderse solo para concederle un instante más con quien ya no estaba. Cuando por fin abrió los ojos, su mirada se posó en el pequeño que aguardaba a un lado de su madre. El niño la observaba en silencio, quizá demasiado joven aún para entender el sentido profundo de aquel acto, pero no lo bastante para no percibir el peso del momento. Hina regresó junto a ellos con paso sereno, y a medida que se alejaba del altar, los demás comenzaron a imitarla en silencio. Nadie rompía el recogimiento del ambiente. Cada rostro que se retiraba mostraba una expresión marcada por la nostalgia y el respeto. Fue entonces cuando la castaña distinguió una figura apartada, erguida a unos metros de los presentes. El jaori se mecía suavemente al compás del viento, y su mirada, serena y grave, se encontró con la de Hina. «¿Shinobu?», murmuró para sí, reconociendo al expilar. Shinobu no respondió. Permaneció en silencio, observándola con un rostro que parecía tallado en melancolía. De pronto, la madre de Hina le tomó la mano con delicadeza, lo que la sobresaltó un instante. Al girarse, la vio sonreír con ternura contenida. «Será mejor que las dejemos a solas», susurró la mujer, antes de comenzar a retirarse junto al resto. En ese tránsito, Shinobu bajó levemente la vista hacia el pequeño que pasaba a su lado. No necesitó más que la silueta del niño para reconocer la verdad ineludible de su origen.
Un extraño nudo le oprimió el pecho mientras lo veía alejarse junto a su abuela. Ese leve gesto no pasó desapercibido para Gina, que no pudo evitar sentirse incómoda, atrapada entre el silencio y lo que ambas sabían sin necesidad de pronunciar. Me alegra que hayas venido. Aunque hubiese preferido que nos acompañaras en la ceremonia, dijo Gina al fin, rompiendo la quietud. Sus palabras llamaron la atención de Shinobu, quien la observó con cierta sorpresa antes de bajar la mirada. Estuve aquí todo el tiempo, respondió con voz baja. No quería incomodar con mi presencia. Es solo que... Se interrumpió, como si buscara una justificación que no hallaba. No pensé que debía irrumpir en algo tan íntimo para ustedes, la confesión dejó a Gina desconcertada por un instante, pero no tardó en responder con firmeza, aunque en su voz había calidez. No te menosprecies de esa manera. Fui yo quien te invitó, y lo hice porque no imagino a nadie más digna de estar aquí. Las palabras de la castaña parecieron aliviar el peso que cargaba Shinobu, aunque en lo profundo de sí persistía un leve desasosiego que no lograba disimular. Gracias por la consideración, aunque no me gustaría quedarme mucho tiempo. Solo quería saber cómo estabas. Y puedo ver que las cosas han seguido su curso, dijo Shinobu con voz serena, aunque al desviar la mirada hacia la dirección en la que se habían marchado los demás, comprendió de inmediato lo que significaban aquellas cosas. Gina sostuvo su mirada en silencio. Conocía demasiado bien a la mujer que tenía delante, lo suficiente para entender lo que ocultaban sus gestos contenidos. Sabía de aquel amor que Shinobu alguna vez había depositado en Sasuke, un amor tan legítimo como el suyo, aunque destinado a no ser correspondido. No sentía rencor hacia ella. Al contrario, había aprendido a respetarla profundamente por todo lo que hizo en vida como pilar y por la firmeza con que sostuvo la organización de cazadores en los días más oscuros. Pero comprender no hacía más sencillo ese encuentro. Compartir el recuerdo de un mismo amor las unía y al mismo tiempo las distanciaba. Por un instante, Gina se permitió imaginar cómo debía sentirse Shinobu en aquel momento. Ver a la mujer que había sido pareja de quien tanto amó, acompañada ahora de un hijo que llevaba en su sangre la herencia de Sasuke, era una verdad dolorosa, casi cruel. Gina sintió un leve nudo en el pecho, una punzada de empatía que no esperaba. En fin. Supongo que la verdadera razón de mi visita es esta, murmuró Shinobu al deslizar una mano bajo el jaori. Con delicadeza sacó un sobre y lo extendió hacia ella. Los ojos de Gina se abrieron con sorpresa apenas lo reconoció. Lo tomó con cuidado, como si el papel pudiera deshacerse entre sus dedos, y lo sostuvo unos segundos sin saber si debía leerlo en ese instante o simplemente guardarlo contra su pecho. Oyakata-sama me pidió que te lo entregara. Es la última carta que Sasuke escribió antes de la batalla final, explicó Shinobu, con una calma que apenas lograba sostener la gravedad de sus palabras. Gina apretó el sobre con fuerza, incapaz de soltarlo, como si aferrarse a él fuera la única forma de no dejar escapar el último rastro tangible de aquel hombre. Ese gesto no pasó desapercibido para Shinobu. Lamento haber tardado tanto en traértelo, añadió tras una breve pausa. Pero necesitaba tiempo para mentalizarme. Las palabras resonaron en el silencio entre ambas, mientras Gina, con los ojos fijos en el sobre, sentía que el mundo a su alrededor se había detenido. Shinobu caminaba despacio, dejando atrás aquel lugar donde las voces se habían extinguido en un murmullo distante. El sol declinaba suavemente, tiñendo los cielos de un ámbar quebradizo que alargaba las sombras con una melancolía obstinada. Sus pasos, aunque firmes, carecían de la seguridad de otras jornadas. Eran ecos apagados, propios de alguien que se retira sin hacer ruido, consciente de que ya no queda nada por reclamar en ese espacio. La silueta menuda avanzaba con dignidad, pero en su interior se sostenía un temblor secreto, apenas perceptible, como si el aire mismo cargara con su incertidumbre. Entre sus manos llevaba un pliego cuidadosamente doblado, un objeto pequeño que, sin embargo, pesaba como si encerrara un mundo entero. A cada paso sentía la rugosidad del papel contra sus dedos, recordándole que ese mensaje había abierto en ella una grieta silenciosa. No de aquellas que hacen sangrar el cuerpo, sino de las que corroen lentamente el alma. Se detuvo al cruzar el jardín. El perfume de las flores que había cuidado tantas veces le pareció de pronto ajeno, incapaz de consolarla. Y, sin embargo, lo aceptó. La naturaleza continuaba indiferente, como siempre lo había hecho, y ella debía seguir su marcha. Yo no lo vi. Nunca me detuve a pensar en cuánto lo necesitaba. Siempre creí que bastaba con seguir adelante, con mostrarme serena, fuerte, incorruptible. Pero la verdad es que mi calma siempre dependió de ti. Eras
Eras como un pilar que me sostenía en silencio, sin exigirme nada, sin esperar retribución. Ahora lo entiendo. Cuando mi hermana murió, yo no era más que un cascarón vacío. El odio me había llenado de un veneno más amargo que cualquiera de los míos. Y estuviste ahí. No me juzgaste, no intentaste arrancar de mí ese rencor. Simplemente permaneciste a mi lado, soportando la carga que yo no podía contener sola. Fuiste tú quien me recordó que incluso la venganza, por amarga que fuera, podía cumplirse sin perderse en ella. Cuando me prometiste ayudarme a encontrar y derrotar al demonio que le arrebató la vida a Kanae, pensé que eran palabras de cortesía, un juramento vacío, como tantos que los vivos hacen a los muertos. Pero cumpliste. Estuviste conmigo en cada paso, con la paciencia y la constancia que a mí me faltaban. Y cuando finalmente ese demonio cayó, no fue gracias a mí en soledad. Fue tu presencia, tu fuerza compartida, lo que me permitió cerrar aquel capítulo que jamás habría podido enfrentar por mí misma. ¿Cómo no lo vi entonces? ¿Cómo no fui capaz de ofrecerte la misma solidez que tú me diste? Siempre te observé como alguien inquebrantable, alguien cuya sombra bastaba para devolverme la calma. Pero nunca me detuve a pensar que bajo esa fortaleza también podías necesitar un refugio. Nunca pensé que pudieras sentirte solo, cansado, perdido. Yo me cobijé en ti sin admitirlo, y sin embargo jamás intenté ser ese cobijo para ti. Escribo estas palabras en el silencio de mi mente, con un nudo en la garganta, porque ahora comprendo lo que antes rehuía. En la carta, cuando leí tus frases, tan simples y transparentes, entendí por fin. Nunca me abriste el corazón de esa manera porque yo tampoco supe abrir el mío hacia ti. Yo era quien recibía tu ayuda, quien encontraba en ti esa serenidad inquebrantable, pero jamás aprendí a sostenerte del mismo modo. Quizá por eso nunca pudiste amarme. No porque yo no lo mereciera, sino porque nunca supe tender el puente. Yo esperaba en silencio, aguardaba a que el afecto naciera por sí mismo, como nacen las flores en primavera. Pero olvidé que las flores no brotan sin cuidado, que necesitan tierra fértil, agua, sol. ¿Y yo? Yo nunca cuidé lo que sentía por ti. Lo dejé crecer a escondidas, como una semilla abandonada, confiando en que lo adivinaras, en que lo buscaras. ¡Qué ingenuidad! No, qué cobardía. He pasado años con esta culpa clavada en el pecho, preguntándome si fue mi falta de valor la que me condenó a perderte. Sí, hubo noches interminables en las que la sola idea me consumía, noches en que imaginaba otra vida, otro desenlace. Una vida en la que yo sí te habría hablado, en la que me habría atrevido a tomarte la mano sin miedo. Una vida en la que mi silencio no me hubiera condenado. Pero esas vidas alternativas no existen. Son espejismos, pequeñas fugas de la mente que se derrumban apenas amanece. Lo único real es este presente, y la carta que tengo entre mis manos como prueba de que el camino ya se cerró. Y, sin embargo, algo dentro de mí empieza a ceder. Una presión antigua, un peso que me oprimía incluso en los días más luminosos. Al reconocer mi error, dejo de pelear contra él. Me equivoqué, y está bien admitirlo. Me equivoqué, y no necesito esconderlo bajo la máscara de serenidad que tanto me acostumbré a usar. Reconozco que no fui capaz, que no estuve a tu altura. Y en esa aceptación, paradójicamente, hay un alivio extraño, casi dulce. La culpa que me ha acompañado tanto tiempo comienza a disolverse, lenta, como la bruma que cede al amanecer. Porque, aunque duela, ahora entiendo lo que antes me negaba a aceptar. No me pertenecías. Nunca lo hiciste. Lo que compartimos fue real, sí, pero real en su modo secreto, callado, hecho de silencios y gestos mínimos. Tu apoyo me salvó de la oscuridad en más de una ocasión, me sostuvo en momentos en que yo misma apenas creía resistir. Pero no era un lazo destinado a transformarse en amor. Era otra cosa, más efímera, más invisible, pero no menos cierta. Acepto que siguieras tu camino, que en ese andar encontrarás un destino en el que mi figura no estaba escrita. Y aunque una parte de mí conserve siempre esa herida, otra parte comienza a respirar con una ligereza nueva. La carga se aligera porque ya no me culpo. Ya no invento excusas, ya no me aferro a lo que no sucedió. Solo reconozco que fui débil, que nunca supe tender la mano como tú la tendiste hacia mí, y que en esa debilidad se quebró lo que pudo ser. Ahora me alejé de ese lugar llevando conmigo esas palabras tuyas, no como una condena, sino como un recordatorio. Una verdad aprendida demasiado tarde. Tú fuiste un pilar para mí. Yo no lo fui para ti. Y en esa asimetría se encierra toda nuestra historia. Pero también en esa verdad puedo hallar, por primera vez, un respiro, porque ya no huyó de ella. El aire nocturno me envuelve mientras avanzo.
Oigo el eco tenue de mis pasos sobre la tierra húmeda del jardín, el murmullo del viento rozando las flores que alguna vez cuidé con esmero. Nada parece distinto, y sin embargo yo sí lo soy. En mi pecho, donde antes había solo un pozo oscuro de arrepentimiento, ahora empieza a florecer otra cosa: la aceptación. Y aunque mi corazón conserve cicatrices, late más sereno, como si al fin hubiera comenzado a perdonarme. Por eso te deseo lo mejor, Gina. Tu vida estará marcada por su legado, y yo me alegro de que haya dejado en este mundo un hijo suyo. Él es prueba de que algo permanece, de que la fuerza de Sasuke no se ha extinguido, sino que seguirá acompañándote, creciendo contigo, mientras yo me despido en silencio. Segunda parte. Las memorias de un cuervo. Gina entró en su habitación como si cruzara un umbral desconocido. Cerró la puerta tras de sí con un gesto pausado, procurando que la madera no rechinara. El pasillo quedó atrás, y con él las voces apagadas, los pasos de los demás, la vida cotidiana que aún persistía en la casa. Dentro de su cuarto, en cambio, todo parecía suspendido en una quietud demasiado consciente, como si el espacio aguardara lo que estaba por ocurrir. Se detuvo un instante, inmóvil, con la carta en las manos. El sobre era ligero, apenas un pliego de papel, pero lo sostenía como si cargara con una piedra. Había algo en ese peso falso, en ese engaño, que la hacía sentir que no era un objeto lo que sujetaba, sino el compendio de todo lo que nunca se dijo en vida. La colocó sobre la mesa, sin abrirla, como si necesitara distancia. La lámpara que reposaba en el escritorio proyectaba una luz amarillenta y temblorosa, delineando la forma del sobre con un resplandor vacilante. A su alrededor, las sombras de los muebles se estiraban con torpeza contra las paredes, dando la impresión de que el cuarto entero respiraba en silencio, esperando su decisión. Gina alzó la mirada hacia la ventana. Afuera, la noche descendía con lentitud. El cielo se había cerrado sobre la tierra como un manto denso y, en algún punto, un grillo cantó brevemente, antes de callar. Ese sonido efímero solo acentuó el vacío que sentía adentro. Volvió los ojos a la carta. Seguía allí, intacta, y sin embargo parecía más grande que la habitación misma. No se apresuró. Caminó hasta el biombo, retiró su jaori, lo colgó con un gesto automático. Luego volvió a la mesa y permaneció de pie, mirándola. Pensó en no abrirla, en dejarla guardada para otro día, quizá para nunca. Porque en esa superficie sellada aún existía la posibilidad de que nada cambiara. El sobrecerrado era una promesa ambigua, un misterio que no dolía del todo. Pero en cuanto lo abriera, esas palabras dejarían de ser potenciales, se volverían definitivas. Y ella temía lo definitivo más que a la incertidumbre. Se sentó lentamente, como si ese acto común de tomar asiento formara parte de un ritual. Apoyó los codos sobre la mesa, acercó la carta y pasó los dedos sobre la rugosidad del papel. El contacto fue breve, y aún así le recorrió un escalofrío por la piel. Le sorprendió darse cuenta de que estaba conteniendo el aliento, como si el sobre pudiera desvelar su contenido con solo rozarlo. Un pensamiento la cruzó fugazmente: ¿qué clase de palabras había dejado Sasuke ahí dentro? ¿Serían palabras de consuelo, de despedida, o algo más íntimo? La incertidumbre le oprimió el pecho. Era como mirar un horizonte y no saber si tras esa línea esperaba la luz del día o un precipicio. El reloj de arena sobre la repisa marcaba el paso del tiempo con un fluir imperceptible. Grano tras grano, caía la arena, y con cada segundo que se escurría, Gina sentía que el peso de la espera se volvía más insoportable. Quiso levantarse, distraerse, pero sus piernas no respondieron. El mundo se había reducido a ella y a ese sobre. La lámpara parpadeó, como si dudara por un instante, y Gina lo tomó como una señal inevitable. Alargó la mano, tanteó el borde del sello con la yema del dedo y lo sostuvo allí, inmóvil, como si necesitara reunir el valor para escuchar una verdad que cambiara todo lo que sabía. No abrió todavía la carta. Solo permaneció contemplándola, con los labios apenas separados, los ojos fijos en ese rectángulo blanco que ahora parecía contener más que simples frases. En su silencio, Gina comprendió algo. Lo que estaba a punto de leer sería lo más cercano a escuchar la voz de Sasuke una última vez. Y esa certeza, tan dulce como dolorosa, le estremeció de pies a cabeza. El cuarto guardaba el mismo aire, pero ella sentía que el mundo entero contenía la respiración junto a ella. Gina, no sé si alguna vez encuentre las palabras justas para empezar esto. Quizá no las haya. Pero escribir es lo único que puedo hacer ahora, y si estas líneas llegan a tus manos, será porque ya no tendré la oportunidad de decírtelas en persona. Debo confesarte algo que he guardado conmigo durante demasiado tiempo.
No siempre fui consciente de lo que sentía, ni de lo que necesitaba. Durante años pensé que lo único que me sostenía eran las misiones, la espada en la mano, la obligación de no fallar. Y, sin embargo, me doy cuenta de que hubo otra cosa, algo mucho más silencioso, que me permitió seguir adelante. Ese algo eras tú. No sé en qué momento exacto empezó. Quizá en aquellas noches en que volvía cansado, y tú estabas ahí, sin decir nada, simplemente sentándote a mi lado, asegurándote de que pudiera dormir sin temor. O tal vez fue antes, en aquellas charlas breves que parecían insignificantes, pero que lograban que el peso sobre mis hombros se aligerara, aunque fuera un poco. Nunca fuiste consciente, creo, de lo mucho que significaba tu presencia para mí. Era como si, en medio de todo, alguien hubiera decidido regalarme un instante de calma. A menudo me he preguntado qué fue lo que me hizo acercarme a ti más que a nadie. He pensado que tal vez se trataba de tu manera de escuchar, esa paciencia tan tuya que nunca exigía nada, que solo estaba. Porque yo no era un hombre fácil, Gina. Tenía demasiados muros, demasiados recuerdos, demasiada oscuridad. Pero contigo era distinto. De alguna manera, podía dejar caer las defensas, aunque fuera solo un poco. Recuerdo una noche en particular. Había regresado de un enfrentamiento, y aunque no lo mostré, estaba exhausto, casi quebrado. Me senté a la entrada de la finca, y tú apareciste con una taza de té. No dijiste nada. Simplemente la dejaste a mi lado y te quedaste allí, mirando el cielo conmigo. Fue un silencio prolongado, uno de esos en los que no se necesita palabra alguna. Sin embargo, en ese silencio descubrí algo que me conmovió más que cualquier discurso. Me sentí comprendido. Por primera vez en años, no tuve que explicar nada, no tuve que justificar mis heridas ni mis dudas. Era como si bastara con estar vivo y presente. Esa noche supe que mi vida ya no era solo lucha y deber. También había un espacio para algo humano, algo cálido. Poco a poco, esa certeza creció en mí. Empecé a darme cuenta de que mi mirada te buscaba en medio de los demás, de que mi ánimo mejoraba con solo escuchar tu voz. Y lo acepté con timidez, casi en secreto, temiendo arruinar un sueño pronunciándolo en voz alta. Pero lo cierto es que me hiciste feliz, de una manera tan sencilla y profunda que apenas puedo explicarlo. No quiero engañarte. Había en mí un temor constante. El temor de no poder estar a tu altura, de no poder ofrecerte lo mismo que tú me dabas. Yo, que tantas veces había sido visto como un pilar, descubrí que en realidad era frágil, que la carga me consumía más de lo que mostraba. Y ahí estabas tú, sin pedírmelo, sosteniéndome. Nunca te diste cuenta, creo, de lo mucho que eso significaba. Tú me devolviste a mí mismo en esos momentos en que yo ya no encontraba nada dentro. A veces pienso que, si no hubiera existido tu apoyo, me habría perdido mucho antes. La presión de ser siempre el que debe resolver, el que se enfrenta, el que no puede caer. Era más pesada de lo que cualquiera sospechaba. No obstante, cada palabra tuya, cada gesto de calma, cada instante compartido, iban quitando una piedra de esa carga. Contigo podía respirar. Contigo no era el cazador que todos esperaban que fuera. Era simplemente un hombre que podía descansar. No sé si fui capaz de mostrarte lo suficiente lo que significabas para mí. Temo que, con mis silencios, haya dejado demasiado en la penumbra. Pero ahora, al escribir esto, me aferro a la esperanza de que lo hayas sentido en cada mirada, en cada vez que busqué tu compañía, en cada decisión en que preferí estar a tu lado y no en otro sitio. Me enamoré de ti sin darme cuenta, Gina. No fue un golpe repentino, ni una revelación súbita. Fue un proceso lento, como la luz que entra gradualmente al amanecer. Y cuando al fin lo entendí, ya era imposible negarlo. No quise huir de ello, ni tampoco apurarlo. Solo lo guardé dentro de mí, porque me parecía demasiado valioso como para ponerlo en riesgo con torpezas o palabras mal dichas. Tú fuiste, sin saberlo, el refugio que nunca tuve. Y por eso escribo estas líneas, con la certeza de que, aunque yo no esté para decírtelo, quería que lo supieras al menos una vez. Que el hombre que todos vieron como fuerte y distante, en realidad encontró en ti la única razón para sentirse en paz. He llegado al final de estas palabras, y siento un nudo extraño al escribirlas. Es como si al hacerlo estuviera cerrando algo que nunca quise soltar del todo. Pero la verdad es que no quiero dejar nada sin decir, no quiero que mis silencios sigan hablando por mí cuando ya no esté. Si estas líneas llegan a ti, significa que mi camino ha terminado. Y aunque esa certeza duele, no me pesa tanto como hubiera esperado, porque sé que dejo atrás algo que siempre me dio sentido.
No lo digo en el sentido posesivo o egoísta, sino en esa forma sencilla en que uno reconoce al faro que lo guió en la oscuridad. Yo avancé, peleé, resistí, pero lo hice porque había en mi vida un punto fijo, una certeza tranquila que me sostenía. Me duele pensar que nunca pude prometerte un futuro más largo. Siempre supe que mi destino estaba marcado por la espada y el peligro. No tuve la libertad de vivir como otros hombres, y, aún así, tú hiciste que todo valiera la pena. Quizá nunca te lo dije, pero cada día que regresaba con vida lo celebraba en silencio, porque significaba que podía estar un poco más contigo. Incluso en mis momentos de mayor cansancio, esa esperanza me mantenía en pie. Si hay algo que deseo con todas mis fuerzas, es que no me recuerdes solo por mi ausencia, ni por las batallas que luché. Recuérdame por esos instantes sencillos que compartimos, por las miradas que no necesitaron palabras, por las noches en que tu presencia me devolvía el descanso. Porque ahí, en esas cosas pequeñas, está la verdad de lo que fui contigo, Gina. Gracias. Gracias por haberme permitido ser un hombre, más allá del deber y la espada. Gracias por hacerme sentir que, aunque fuera por un tiempo breve, había un lugar para mí en este mundo que no era solo lucha y sombras. Si hay algo que me consuela al dejarte estas palabras, es saber que no lo hice todo en vano. Porque, aunque el peso de la guerra me obligué a despedirme antes de lo que quise, me voy con la certeza de que fui querido, profundamente querido, y eso lo cambia todo. Vive, Gina. Vive con la tranquilidad que yo nunca tuve del todo, y con la fuerza que siempre supe que poseías. No cargues con la culpa de lo que no se dijo. Piensa, más bien, que lo que callé lo guardé con cuidado, como un tesoro, hasta el momento en que pudiera dejártelo en estas líneas. Y cuando me recuerdes, hazlo con calma. No con lágrimas eternas, sino con la certeza de que estuve en paz porque tú estabas a mi lado. Esa será mi verdadera victoria. No los demonios derrotados, ni las batallas ganadas, sino haber compartido contigo la vida de la manera en que me fue posible. Tu presencia fue mi descanso. Tu cariño, mi refugio. Y tu amor, aunque nunca lo pronunciáramos con todas sus letras, fue la razón por la que nunca me rendí. Con todo lo que soy, y con todo lo que fui. Sasuke. Gina permaneció inmóvil tras la última línea, con la carta aún entre sus dedos. El papel temblaba apenas, aunque no sabía si era por la brisa que entraba desde la ventana o por el pulso que no lograba dominar. Por un largo instante, no se atrevió a doblar el pliego ni a guardarlo. Lo sostuvo ante ella como si hacerlo desaparecer de su vista fuera, de alguna manera, borrarlo también de la realidad. No lloró de inmediato. Las lágrimas, cuando llegaron, no fueron una irrupción repentina, sino un desbordamiento lento, inevitable, como si se hubieran estado preparando durante años en un rincón silencioso de su pecho. Cayó la primera gota sobre la mesa, y luego otra, y otra, hasta que las letras de Sasuke parecieron beber de aquel dolor contenido. Aún así, había algo más fuerte que la pena. Una calma extraña, difícil de explicar, se insinuaba en ella. Cada frase le devolvía el eco de lo que siempre había presentido, pero nunca escuchado en voz alta. Que, pese a sus silencios y a su destino marcado por la batalla, él la había amado en su manera discreta, en esa forma austera y obstinada que era únicamente suya. Gina cerró los ojos y se permitió recordar los instantes que él mencionaba. Una mirada sostenida más de la cuenta, la quietud de las noches compartidas, el modo en que Sasuke se quedaba en silencio a su lado como si aquello le bastara. De pronto, esos momentos adquirieron un peso distinto, como si al fin hubieran sido legitimados, reconocidos por quien los vivió con ella. Colocó la carta sobre su regazo y apoyó una mano sobre el papel, como si así pudiera mantener un contacto que la muerte ya le había arrebatado. No eran las grandes promesas las que le quedaban, sino las certezas pequeñas, los fragmentos de vida que, reunidos, componían una verdad sencilla. Ella había sido su refugio. El dolor persistía, sí, pero había en él un matiz de gratitud. Porque ahora sabía que, incluso en medio de la guerra y el sacrificio, había logrado darle algo que nadie más pudo ofrecerle. Un hogar, aunque fuera en silencio. Y mientras la noche caía poco a poco, Gina comprendió que aquella carta no era solo una despedida. Era también una herencia, un recordatorio de que lo que compartieron existió de verdad y sobreviviría más allá de ambos. Con este capítulo llegamos al final de esta historia. Ha sido un recorrido muy especial para mí, porque no se trató solo de escribir un fanfic más, sino de atreverme a darle un camino distinto a Sasuke, uno que se apartara del hilo principal de Kimetsu no Yaiba y explorara sus propias aventuras, sus vínculos y sus emociones.
Confieso que hubo momentos en los que fue un desafío, porque quería mantener la esencia del personaje sin dejar de lado lo que yo mismo deseaba contar. Pero al mismo tiempo, ha sido un proceso increíble. Cada palabra, cada capítulo, los escribí con el deseo de que transmitieran no solo acción, sino también fragilidad, soledad y esperanza. Me siento agradecido con todos los que acompañaron esta historia hasta el final. Espero que, al igual que yo, hayan sentido el peso de lo que quería transmitir, la melancolía de las pérdidas y también la belleza de esos pequeños momentos que definen a un personaje como el Pelinegro. Gracias por escuchar y por compartir este viaje. Esta historia llega a su cierre. Hasta la próxima.